la contadora Trejo, que lo tienen subido a la plataforma. Y si no, lo buscan en el libro de Achabayán. Repasemos un poquito lo que eran las características de las haciendas públicas primero. Entonces vamos a ver la primera. Por su duración, ¿cómo se clasifican las haciendas públicas? Las haciendas en general. Las haciendas pueden ser perdurables o transitorias si tomamos en cuenta una clasificación por cuánto duran. En el caso de las haciendas públicas puede ser perdurable porque dura en el tiempo mientras dura el Estado, no tiene un plazo predeterminado o fijado, o transitoria, que es el caso, por ejemplo, de los fideicomisos públicos o de las empresas públicas que en sus estatutos figuran cuánto van a durar. En el caso del fideicomiso, en el mismo contrato de fideicomiso, porque es un contrato, qué duración tiene. Veamos otra característica de las haciendas públicas. Las haciendas públicas, por su naturaleza, pueden ser coactiva o necesaria o puede ser voluntaria. En el caso de la hacienda pública, que es lo que estudiamos nosotros en contabilidad pública, es coactiva. ¿Y qué significa eso? Que yo no tengo la libertad de elegir si pertenecer o no a la hacienda pública, sino que obligatoriamente pertenezco a ella. Para la característica de su finalidad, cómo se clasifica teniendo en cuenta la finalidad. Las haciendas pueden ser de erogación o consumo, o puede ser productiva. Entonces veamos la hacienda pública como es. Bueno, y la hacienda pública puede ser de erogación o consumo, que mayormente o principalmente es de erogación o consumo, o puede ser productiva en el caso de las empresas públicas. Otra característica, por la integración de sus órganos. ¿Cómo pueden ser las haciendas? Por esta clasificación puede ser dependiente o independiente. ¿Y cómo es la hacienda pública? Es dependiente. ¿Qué significa? Que el órgano volitivo, es decir, el órgano que decide, que en general o por convención se entiende que el órgano que decide, el volitivo, es el poder legislativo, reside ese poder en una persona independiente del que ejecuta, que es el poder ejecutivo. Es decir, este poder reside en personas diferentes y están separados, y es lo que nosotros conocemos como la división de poderes. Después, otra característica que podemos ver es cómo se clasifican las haciendas desde la condición jurídica de su titular. Entonces podemos tener públicas y privadas. ¿Y la hacienda pública cómo va a ser? Bueno, es una persona jurídica de carácter público, obviamente. En el caso de la característica por la división del trabajo administrativo, las haciendas pueden ser divisas o indivisas. Y la hacienda pública es divisa, como un poquito vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque junto a la hacienda central hay otras haciendas anexas, por eso decimos que están junto a la hacienda central, que eran estas haciendas anexas menores que podían ser de producción y de erogación. Entonces vamos a la pregunta en cuestión. La pregunta era, ¿qué diferencias encuentran ustedes entre las haciendas públicas y las haciendas privadas? Este cuadrito lo pueden ver de la contadora Trejo ahí en el documento de cátedra que les indiqué, y ella toma estas características para diferenciar lo que son las haciendas públicas de las privadas. Entonces veamos, por su naturaleza, la hacienda pública ¿cómo es? Bueno, la hacienda pública tiene una naturaleza jurídico-política que está enfocada a interpretar, es decir, tratar de captar cuáles son las necesidades públicas colectivas que demanda la sociedad y satisfacer esas necesidades públicas colectivas por la prestación de servicios públicos. Y en el caso de las privadas, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, las privadas están concentradas en la producción de bienes y servicios y operan en el mercado, ¿sí? Y el principal objetivo que tienen es la obtención de resultados en términos económicos. ¿Para qué? Y para seguir existiendo y desarrollándose o creciendo. Otra característica que las diferencia es la finalidad. La finalidad en el caso de la hacienda pública es el bien común o el bienestar general. Y los entes se basan en el principio de legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se ordenan, actúan y se manejan dentro de un marco regulatorio, un marco jurídico. Y sus dirigentes son elegidos en primera instancia o en primera línea, quiere decir, por la voluntad popular, que es el voto. Y en el caso de las privadas, ¿cómo sería esta característica? Bueno, en la parte privada, en las haciendas privadas, la finalidad última que persigue siempre es la rentabilidad.
y tiene muchas motivaciones, entre las cuales la principal es la económica. Vamos a otra característica que las diferencia, la división del trabajo administrativo. Ya habíamos dicho que en el caso de las haciendas públicas, la hacienda pública es divisa. ¿Por qué? Porque junto a la hacienda central tenemos otras haciendas menores, que pueden ser descentralizadas de consumo o descentralizadas de producción. ¿Y cómo sería esta característica de la división del trabajo en el caso de la hacienda privada? Pueden ser indivisas o divisas, ¿sí? Y cuando son divisas, se refiere a distintas unidades económicas de producción. En el caso de los tipos de relación con otras organizaciones, en el caso de la hacienda pública, las relaciones son de poder y el Estado tiene derecho a coacción, es decir, el Estado tiene derecho a obligar o a imponer, ¿sí? Por ejemplo, los impuestos. ¿Qué pasa con las haciendas privadas? Las transacciones son económicas y utiliza el mercado, y el mercado es libre, ¿no? Oferta y demanda, quien quiere compra, quien quiere vende. En el caso del tipo de producción, ¿cómo es el tipo de producción en las haciendas públicas y cómo es el tipo de producción en las haciendas privadas? En las haciendas públicas, principalmente se prestan bienes y servicios del tipo indivisible, principalmente, porque también se prestan bienes y servicios de carácter divisible. Ya vamos a ver bien qué significa eso. ¿Y qué pasa con las haciendas privadas? Son bienes y servicios divisibles. ¿Qué pasa con la característica del financiamiento? ¿Cómo es el financiamiento en la hacienda pública y cómo es en la hacienda privada? En la hacienda pública, las haciendas públicas se financian por lo que esté aprobado en las leyes de presupuesto. Y en el caso de las haciendas privadas, por lo que puedan ingresar por las ventas de los bienes y servicios que producen. ¿Qué pasa con el comportamiento en las haciendas públicas y en las haciendas privadas? En las haciendas públicas el comportamiento tiene que ser dentro del marco normativo, que era un poco lo que habíamos hablado acá del principio de legitimidad. Después también dice que no siempre hay equilibrio entre poder, responsabilidad y la tarea. Quiere decir que a veces hay cargos importantes que no necesariamente están bien remunerados, por ejemplo, o son muy importantes pero no tienen tanto poder. Y como ya habíamos mencionado, es principalmente erogativa, no únicamente erogativa, sino que también es productiva, pero principalmente la hacienda pública es de carácter erogativo o de consumo. ¿Y qué pasa con la hacienda privada? Tiene una gran limitación que es la tecnología, es decir, impacta mucho el avance tecnológico en lo que son las haciendas privadas. En la producción se reflejan diseños de ingeniería, en lo que es líneas de producción, por ejemplo, y es esencialmente de carácter productivo, o sea, de bienes o de servicios, y no esencialmente erogativo, como es la hacienda pública. Después tenían otra segunda preguntita que decía si la hacienda pública es erogativa o productiva. Esta respuesta también la tenemos acá en el documento de cátedra número 2 de la contadora Trejo. Vamos a ver la respuesta. Yo les hice un pequeño resumen, arranca en la página 16. ¿Y a qué viene esta pregunta? Bueno, acá yo les puse un poquito cuál es el origen de la distinción o por qué nos hacemos esa pregunta o por qué indagamos sobre si es erogativo o productiva. Y bueno, acá viene el origen de la discusión. Las haciendas de producción se entendía que la riqueza era un medio para la obtención de nueva riqueza y como un fin para la respectiva entidad, es decir, un fin en sí mismo, obtener riqueza, cuyo propósito consiste en el lucro. Y se las llama por eso haciendas de lucro o empresas. De ahí venía de este origen lo de decirles haciendas de producción. ¿Y qué se entendía por haciendas de consumo? Cuando la riqueza es solamente un medio necesario para atender las especiales necesidades o finalidades del ente. Y en la hacienda del Estado sería la satisfacción de las necesidades colectivas. Entonces, en las de producción se entendía o se vinculaban con las empresas y la idea era obtener lucro para subsistir, remunerar el capital que se había invertido y continuar existiendo. Y en este caso, en las de consumo, la riqueza era considerada un medio
para satisfacer necesidades públicas a través de la prestación de servicios públicos, no para obtener más riqueza. ¿Qué dice Achabayán sobre este tema? Él dice que las haciendas de producción tienen objeto de producir bienes o prestar servicios económicos para incorporarlos al mercado a través del cambio, o sea, del intercambio, para lograr el reintegro constante de los capitales invertidos y por regla general para obtener un lucro, es decir, es parecido a lo que vimos en la filmina anterior. ¿Y qué dice de las haciendas de erogación o consumo? Dice que la finalidad principal es la aplicación de los medios económicos, es decir, de los recursos obtenidos de cualquier fuente, ya vamos a ver que principalmente en el Estado son los impuestos, a la satisfacción de las necesidades humanas propias del ente al cual la hacienda corresponde. Bueno, depende de la hacienda que estemos hablando, será la competencia o finalidad que tenga, y de acuerdo a eso prestará tales o cuales servicios. En general, las funciones primitivas de lo que es el Estado es la prestación de servicios indivisibles. ¿Y qué son esos servicios indivisibles? Son aquellos que son no remunerables con precios, que esos son los divisibles, sino que estos indivisibles son los que se pagan o se financian por medio de los impuestos. Y él también clasifica un tercer tipo, que es una hacienda compuesta o hacienda mixta, que sería los que tienen características de esta y de esta. Concurren aspectos de hacienda de erogación y de producción. ¿Y qué dice Lepera sobre este tema? Él dice que la hacienda pública es productiva, y dice que es una concepción, la contadora Trejo, analizando lo que dice Lepera, dice que esta concepción de decir que la hacienda pública es productiva, es productivista y con un mero carácter instrumental. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que producen bienes y servicios públicos que son medibles en sus inputs y outputs, esto es, en lo que ingresa y en lo que sale. Ustedes se acuerdan ese dibujito que veían en principios de administración de la caja negra, ¿no? Que ingresan recursos o elementos de la producción, hay un proceso en el medio y luego se obtiene un resultado o un producto. Por lo cual su gestión puede ser evaluada en términos de eficacia, economía y eficiencia. ¿Qué quiere hacer Lepera con este concepto de hacienda pública productiva? Él lo que quiere es llamar la atención sobre el hecho que la hacienda pública es productora de bienes y servicios, que se incorporan al circuito económico general y que pueden ser medibles. ¿Y qué dice la contabilidad general sobre este tema? Bueno, la contabilidad general dice que las haciendas de producción son entes con fines de lucro y que las haciendas de erogación son entes sin fines de lucro. A modo de resumen de todo esto que estuvimos hablando y como para contestar la pregunta que nos hicieron, ¿no? Si es productiva o es erogativa. Entonces, la hacienda pública tiene naturaleza principalmente, y acá les subrayé, erogativa. ¿Por qué? Porque el Estado no existe para obtener lucro, pero se admite el lucro con limitaciones, es decir, con cierta medida, en las empresas públicas. Es decir, que esta controversia es solo aparente, de si es erogativa o si es productiva. No es una discusión real, sino que parece una discusión. ¿Por qué dice la contadora Trejo? Porque no es intención de quienes afirman que la hacienda pública es productiva el hecho de pensar que la finalidad del Estado es obtener un lucro. Y a modo de corolario, la concepción tanto de la hacienda pública como erogativa o productiva no es incompatible, es decir, ambas clasificaciones son válidas o ambas caracterizaciones son válidas. ¿En qué medida? Bueno, en tanto y en cuanto se clarifique desde qué enfoque y para qué se utiliza decir que es productiva de bienes y servicios, pero no tiene la finalidad de obtener lucro, a excepción y con limitación de las empresas públicas, y es principalmente erogativa, ¿sí? Es decir, ambos conceptos, en tanto se aclare qué quiere decir, son válidos, pero es principalmente erogativa. Luego tenían, y ya pasando al SAF, dos últimas preguntitas. La primera era, ¿cuál es la organización de un SAF?
¿Un SAF qué es? Bueno, un SAF es el Servicio Administrativo Financiero. Para ver un poquito qué es un SAF y cómo se organiza y qué hace, vamos a ver este artículo 6 del decreto 1344, que es el decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera, la 24156. En la parte pertinente es un artículo bastante más largo, y que dice que los SAF, los Servicios Administrativos Financieros, son, uno, en cada jurisdicción o entidad, ya vamos a ver qué es jurisdicción y qué es entidad, los sistemas se organizarán, ya vamos a ver qué sistemas, y operarán dentro de un SAF, integrado a su estructura organizativa. Esto lo vamos a explicar ahora con ejemplos y distintos organigramas, pero yo lo que quiero que presten atención acá, que esta normativa que estamos citando es una normativa nacional, porque estamos hablando del decreto reglamentario de la 24156. Pero esto que vamos a ver es válido también para la provincia. Yo lo único que quiero que se acuerden es que la ley de administración financiera está sancionada a nivel nacional, pero que la provincia no tiene ley de administración financiera. Nosotros seguimos trabajando con ley de contabilidad, y la ley de contabilidad no habla de SAFs. Pero lo cierto es que si bien estamos sin ley de administración financiera, ya estamos trabajando como si la tuviéramos. Por eso tomamos esto, porque esto en la realidad en la provincia de Salta existe y es así, aunque no tengamos ley de administración financiera. Pero lo que yo quiero que sepan es que esto viene de la legislación nacional. Entonces veamos eso, esa explicación en forma gráfica de lo que decía ahí el decreto reglamentario. Decía, ¿no? En cada jurisdicción o entidad. Bueno, acá tiene una jurisdicción, la Sindicatura General de la Provincia. Dice que existirá un SAF integrando su estructura. Entonces, fíjense, acá tienen el organigrama de la sindicatura. El organigrama es la estructura de la sindicatura. Y dice que va a tener un SAF integrando esa estructura. Entonces tienen, bueno, el síndico, la parte de asesoramiento que está acá, una gerencia general, distintas gerencias de supervisión, e integrando su estructura tienen un servicio administrativo financiero. Veamos otro caso. Acá tienen otra jurisdicción, el Ministerio de Seguridad. Este es el organigrama del Ministerio de Seguridad. Bueno, esta es una parte porque no me entra todo. Y acá, integrando su estructura dentro de su organigrama con una planta de cargo que estará aprobada por decreto, con personal asignado, y después en un manual de misiones y funciones tendrán sus tareas designadas, tienen el Servicio Administrativo Financiero. Otro caso más, tienen otra jurisdicción, en este caso el Ministerio de Infraestructura, tienen una parte de lo que es la estructura de este ministerio, y ahí tienen el SAF del Ministerio de Infraestructura. Es decir, vimos como tres jurisdicciones distintas, en cada jurisdicción, y si ustedes bajan todos los organigramas van a ver que en todos está el SAF, o entidad existirá un SAF integrando su estructura organizativa, que es lo que vimos como ejemplo recién. Ahora dice, ese mismo artículo, que los sistemas se organizarán y operarán dentro de un SAF. ¿De qué sistemas está hablando? Está hablando de la organización interna de un SAF, es decir, ¿qué hay dentro de un SAF? Bueno, dice que los sistemas se organizan y operan dentro de un SAF. ¿Qué sistemas? Estos sistemas. La unidad operativa de tesorería, la unidad operativa de contabilidad, la unidad operativa de presupuesto, la unidad operativa de contrataciones. ¿Por qué? Porque estos son los sistemas de administración financiera, tesorería, contabilidad, presupuesto y contrataciones. Quiere decir que dentro de cada SAF operan una representación de cada uno de estos sistemas de administración financiera y les llamamos unidad operativa. Y fíjense, este es el SAF, que está a cargo de un administrador general, que en general es un contador, y tiene una unidad operativa, tendrá un jefe de contrataciones, uno de contabilidad, uno de presupuesto y uno de tesorería. El de tesorería se ocupará de las cuestiones de tesorería, el de presupuesto, el de contabilidad, y el de contrataciones, obviamente. Veamos otro ejemplo.
acá tienen cómo es o cómo se estructura adentro un servicio administrativo financiero, en este caso el de la Secretaría General de la Gobernación. Tenemos un administrador general, que es un contador, como les dije, todo este SAF está integrando la estructura de quién, de la Secretaría General de la Gobernación, y dentro del SAF se organizan y operan los distintos sistemas de administración financiera. Contabilidad, presupuesto, tesorería, contrataciones, y en este caso también tenemos la parte de patrimonio. La última pregunta, creería que es para esta parte teórica, es ¿qué funciones cumple un SAF? Veamos entonces. Una de las funciones que hace un SAF, este Servicio Administrativo Financiero, que vieron que es una oficina con carácter de dirección general, que está a cargo de un contador y que tiene estas unidades operativas adentro y que existen en cada una de las entidades y jurisdicciones, se va a dedicar al cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que hayan emitido los órganos rectores, que ya vamos a ver quiénes son los órganos rectores del sistema de administración financiera. ¿Qué otra cosa más van a hacer estos SAF? Van a ser de apoyo administrativo de las máximas autoridades del organismo. ¿Y qué es esto de las máximas autoridades del organismo? Y bueno, si habíamos dicho que dentro de cada una de las entidades y jurisdicciones iba a funcionar un SAF, y habíamos visto de la sindicatura, de infraestructura y del Ministerio de Seguridad, y bueno, la máxima autoridad ¿de quién? De la sindicatura va a ser el síndico, la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad va a ser el ministro de Seguridad, la máxima autoridad del Ministerio de Infraestructura va a ser el ministro de Infraestructura, es decir, ¿a quién le dan apoyo administrativo? Y bueno, en este caso al ministro, al síndico, ¿sí? Si fueran entidades, por ejemplo, una entidad descentralizada, seguramente sería el presidente de esa entidad. ¿Qué más hace el SAF? Va a elevar a las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades de las cuales forma parte el SAF. ¿Qué le va a elevar? Para que decida, analice, estudie, decida, le va a elevar los documentos que consoliden proyectos de asignación y reasignación de recursos presupuestarios. Bueno, ¿y esto qué significa? Y bueno, esto cuando están armando el presupuesto del ministerio, de la sindicatura o de la entidad descentralizada de la cual se trate, el proyecto de presupuesto que van a presentar para el próximo año. Esto significa. Y el segundo puntito, que también le va a elevar para que estudie, analice y presente, la documentación requerida por la Contaduría General, en la Nación será la de la Nación, en la provincia será la de la provincia, para la cuenta de inversión, o la cuenta de inversión se dice en la Nación, y cuenta general del ejercicio en el caso de la provincia, y demás estados contables financieros. Es decir, que cuando la contaduría pida que se prepare algún estado contable financiero y todo lo que la contaduría necesite para armar la cuenta de inversión o la cuenta general, ¿a quién se lo van a pedir? Al SAF. Y el SAF es el que lo va a armar. ¿Y cuál es la otra y última función importante que tiene un SAF? Va a ser la elaboración de la rendición de cuentas en el ámbito de su competencia. Es decir, tiene un presupuesto asignado, esa jurisdicción, esa entidad, y va a gastar dinero para cumplir con sus funciones, y va a tener que hacer una rendición de cuentas porque son dineros públicos, que será un expediente lleno de facturas que justifican los gastos que estuvo haciendo para cumplir con sus funciones y competencias. Bueno, esa rendición de cuentas la va a armar el SAF. Y después tienen, esa es como la introducción teórica, que ustedes tienen esas 4 preguntitas que siempre les hacen repasar de lo que estuvieron viendo de teoría en la semana y que tiene que ver con el práctico que estamos viendo, y después ya empieza la parte práctica en sí. Veamos qué les piden acá en la actividad práctica número 1. Dice que si pueden clasificar a qué sector pertenece una determinada unidad organizativa y de qué tipo de administración se trata. Veamos entonces. Este cuadrito, que yo le saqué una foto del libro de la contadora Trejo y se las pegué acá, es el mismo que vimos la clase pasada, que había una relación entre cómo se organiza el Estado, que es de aquí para aquí, y qué tipo de hacienda
le corresponde a este tipo de organización, que esto es aquí, de este lado, qué hacienda pública es, y acá a qué tipo de organización administrativa le corresponde. Este cuadro lo pueden ver en el libro de la contadora Trejo, en la página 62, de todos modos es el mismo que habíamos visto en la clase pasada, solo que este está sacado como fotografía del libro. Bueno, el punto es que este cuadro, ¿qué quiere decir? Bueno, que el Estado, para ejercer sus funciones, se puede organizar de una manera administrativamente, ¿no? De una manera estatal o directa, y de una manera paraestatal o indirecta, ¿sí? En la organización administrativa estatal puede ser centralizada o puede ser descentralizada. Y vamos a ver ahora ejemplos de cada una de estas y características de cada una de estas. Entonces, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, esta primera parte. Entonces dice que el Estado puede prestar sus servicios y organizarse administrativamente de una forma estatal directa. Y tenemos centralizada y descentralizada. Entonces, ¿qué significa la directa centralizada? Que las facultades de decisión estaban reunidas en los órganos superiores de la administración y que no había una personalidad jurídica propia ni un patrimonio propio. A este tipo de organización administrativa le corresponde la hacienda central, el tipo de hacienda central. ¿Y qué características tiene esta hacienda central? Bueno, esta hacienda central es el principal núcleo erogativo de consumo de la hacienda pública. ¿Y qué significa eso? Que aplica los recursos obtenidos principalmente de la riqueza de los particulares, principalmente o primariamente de la imposición de impuestos. ¿Y para qué le saca riqueza a los particulares, es decir, a los ciudadanos, al pueblo, a través de los impuestos? Bueno, le saca ese dinero para financiar la prestación de servicios públicos. ¿Y para qué presta el Estado servicios públicos? Y bueno, el Estado presta servicios públicos en el afán de satisfacer necesidades colectivas indiferenciadas en el caso de la hacienda central. Las indiferenciadas son esas que son indivisibles, ¿no? Son necesidades colectivas indivisibles o prestación de servicios indivisibles, que son por los cuales no se paga un precio, sino que se financian por impuestos. Los entes que están acá en la administración central, en la hacienda central, en la administración central, no tienen personalidad jurídica propia y no tienen patrimonio propio. ¿Por qué? Y bueno, porque no son personas jurídicas separadas de la administración central. ¿Qué tipo de actividad prestan? Bueno, en general son actividades meramente administrativas, en contraposición de las productivas. ¿Y qué tipo de servicios públicos prestan estas haciendas centrales, los organismos que están acá, que son hacienda central? Bueno, servicios públicos indivisibles, ¿no? Necesidades colectivas indiferenciadas que habíamos hablado. ¿Y qué son esas? ¿Cuáles son estas? Y bueno, son, por ejemplo, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de los órganos de control, la función de representación exterior, la de orden interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Ejecutivo trabaja para todos nosotros y no nos manda una factura a fin de mes a nuestro nombre con la parte proporcional de lo que es la función ejecutiva. Los legisladores, cuando hacen leyes, no te llega una factura a tu casa que te dice que te cobra tanta plata porque sancionaron tales y cuales leyes. La justicia lo mismo, los órganos de control lo mismo, la policía lo mismo, presta el servicio para todos y vos eso se financia con los impuestos. No es que te llegue una factura a tu nombre para pagar todo esto, eso quiere decir. ¿Qué otra característica tienen los que están acá adentro? Que están subordinados jerárquicamente a la autoridad superior. Bueno, ¿y esto qué significa? Significa que su jefe es la autoridad superior. ¿Y quién es su jefe? Bueno, en el caso del Ejecutivo será el gobernador, el Ejecutivo provincial. En el caso del Ejecutivo nacional será el presidente. En el caso del Poder Judicial de la Nación va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso del Poder Judicial de la provincia de Salta, la máxima autoridad va a ser la Corte de Justicia de Salta. En el caso de otros órganos del Estado, va a ser, por ejemplo, el presidente del Tribunal de Cuentas. Y en general, como ejemplo, uno podría decir que acá están comprendidos los 3 poderes del Estado y los otros órganos del Estado. ¿Estos cuáles son? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con la función ejecutiva, legislativa y judicial. Y esto de otros órganos del Estado, ¿cuáles son? Bueno, en general es el Ministerio Público y órganos de control, en general. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos concretos. En la filmina anterior vimos qué características tiene, y con esas características deberíamos poder identificar, cuando nos dan un ejemplo, si corresponde o no a esta hacienda. Pero para que nos quede más claro, podemos ver algunos ejemplos concretos de Hacienda Central. Entonces, todos los ministerios van a ser Hacienda Central. Acá les puse 2 de ejemplos: seguridad, salud pública. Todas las secretarías van a ser Hacienda Central. Por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado. Todas las subsecretarías van a ser Hacienda Central. Por ejemplo, la Subsecretaría de Políticas Penales. Todas las direcciones generales van a ser Hacienda Central. Por ejemplo, un SAF. Un SAF tiene rango de dirección general. Por ejemplo, el SAF que vimos, el SAF del Ministerio de Seguridad. Otra que es dirección general es la Dirección General del Boletín Oficial. ¿Quién más va a ser Hacienda Central si les toca clasificar? Y en general, todas las direcciones. El Boletín Digital y Modernización tiene un sector a nivel de dirección que se llama de esta manera. ¿Qué más? Los departamentos. Por ejemplo, el Departamento Jurídico de la Secretaría Legal y Técnica. Otro más que va a ser una unidad organizativa que va a ser Hacienda Central, van a ser los programas. Por ejemplo, el programa de registro técnico de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado. ¿Algún ejemplo de otros órganos que habíamos visto en la filmina anterior? Bueno, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Salta, pueden ser ejemplos de lo que es Hacienda Central. Y después habíamos dicho que principalmente eran los 3 poderes del Estado y los otros órganos. Y algún ejemplo de poderes del Estado, bueno, acá pusimos el legislativo, con su Cámara de Senadores y su Cámara de Diputados. Entonces, todos estos son ejemplos de Hacienda Central. Ustedes van a hacer el paralelismo de esto con los otros ministerios, con las otras secretarías, con las otras subsecretarías, direcciones generales, ¿sí? Esto les sirve para darse una idea, para clasificar al resto. Bueno, y ahora veamos lo de desconcentración. Esta parte ya la habíamos visto en la clase pasada, y habíamos dicho que se producía la desconcentración, que es un concepto del derecho administrativo, cuando se atribuyen partes de competencia o atribuciones, es decir, lo que yo puedo hacer como órgano, lo que estoy autorizado a hacer dentro de lo que es el principio de legitimidad, a órganos inferiores, pero siempre dentro del mismo ente estatal. Y habíamos hecho este dibujito. El ente estatal sería A, que sería el triángulo, y este rectángulo rojo sería el órgano desconcentrado, ¿sí? Le dimos algunas competencias a este rectángulo que está dentro de este organismo triángulo A, para que se maneje con mayor libertad, pero sigue estando dentro de la misma entidad, ¿sí? Por lo tanto, carece de personería jurídica propia y de patrimonio propio, porque sigue estando dentro de A, y en general son todos regímenes especiales. Ahora no les dice mucho esta palabra, pero cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta a qué nos referimos. Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que son organismos desconcentrados, por si les toca alguno para clasificar. Todo lo que es militar, todo lo que es policial, y todo lo que es seguridad y lo que es penitenciario, en general va a tener régimen especial. Ustedes saben, se jubilan antes, por ejemplo, aportan menos años, a eso se refiere con regímenes especiales, tienen regímenes especiales en horarios de trabajo, por ejemplo. Y acá tienen los ejemplos, y en general son todos estos que yo les digo, de la parte militar, parte policial y de servicio penitenciario. Entonces tienen la Policía Federal Argentina, es un organismo desconcentrado,
la Policía Provincial de Salta, la Dirección General de Rentas de la provincia es desconcentrado, el Servicio Penitenciario de la provincia es desconcentrado, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal es desconcentrado, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas es desconcentrado, Gendarmería Nacional es desconcentrado, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, es desconcentrado. Como ven, respeta bastante esto de regímenes especiales y lo que yo les digo de la parte de seguridad. Teníamos entonces centralizada, desconcentrada, y después teníamos que yo podía organizarme como Estado administrativamente en forma directa, que era centralizada, o en forma directa, descentralizada. Y acá tocábamos el concepto de descentralización, que también es un concepto del derecho administrativo. Esta parte ya la habíamos visto en la clase pasada. ¿Y qué era la descentralización? Bueno, es cuando se confieren atribuciones, competencias, es decir, qué puede hacer un órgano, públicas, en forma regular y permanente a entidades dotadas de personería jurídica propia y patrimonio propio. Y convierten en divisa la hacienda del Estado. Era eso de que la hacienda pública, que vimos al principio como característica, que era divisa, porque junto a la hacienda central habían otras haciendas anexas menores, que son estas, las descentralizadas. Y gráficamente lo veíamos así. Esta es una entidad, y le habíamos otorgado a este rectángulo verde personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y ya estaba fuera, existía por sí mismo al margen de B, ¿sí? Y veamos algunas características entonces de estas haciendas descentralizadas, cómo son, qué características tienen. Entonces, las haciendas descentralizadas, los organismos que son hacienda descentralizada o que califican como hacienda descentralizada, tienen una personalidad jurídica propia. ¿Por qué? Porque es un nuevo ente que está separado de la administración central, ¿sí? Este sería administración central, y acá formé un nuevo ente que está separado de este. En general, a este nuevo ente se le asigna legalmente, por medio de ley, recursos, es decir, cómo se va a financiar la existencia de este. Bueno, por ley se le asigna, bueno, usted va a tener tales y cuales recursos. Tienen la capacidad de autoadministrarse, ¿sí? Tienen autarquía. Son creados por el Estado y son creados por ley. Se rigen por derecho público y derecho privado, depende qué tipo de organismo descentralizado estemos hablando, ya lo vamos a ver, porque puede ser una SA, por ejemplo. El patrimonio sigue siendo estatal, no por el hecho de ser descentralizado, su patrimonio no es estatal, es decir, no es patrimonio privado, sino que es patrimonio del Estado. No por ser descentralizado, este lo deja de controlar, este lo puede controlar e incluso intervenir en caso de problemas. Y siempre estamos hablando del Estado, así que siempre va a cumplir un fin público, ¿sí? Aunque sea descentralizado. Ahora, dentro de estas haciendas descentralizadas tenemos distintos tipos. Bueno, ¿y qué tipos son esos? Tenemos una hacienda descentralizada anexa de erogación o de consumo. ¿Y estas cuáles son? Bueno, son todas esas características que vimos, pero las actividades que desarrollan son de carácter administrativo y producen servicios indivisibles, que son esos que no te facturan particularmente, sino que todos nos beneficiamos de la prestación de esos servicios y que son financiados por medio de impuestos, ¿sí? No tienen un precio, no se facturan, sino que se financian para todos por medio de los impuestos. Después tenemos de estas mismas descentralizadas, que son anexas porque hacen divisa a la hacienda pública, pero ya no de erogación. Tenemos otras que son de producción. ¿Y estas cuáles son? Son unas que producen bienes y servicios divisibles, es decir, que tienen un precio, y en general estamos hablando de entes comerciales o industriales estatales que operan bajo regímenes mixtos de derecho público y privado, que era lo que yo les explicaba, puede ser una SE o también puede ser una SA, como por ejemplo las empresas del Estado, las sociedades del Estado u otros de propiedad íntegramente estatal.
Y después tenemos otro tipo, que son haciendas descentralizadas anexas fiduciarias estatales, y ya habíamos visto en la clase pasada que los fideicomisos eran contratos por los cuales se hacía una separación de una parte de un patrimonio, y era una forma de abaratar una financiación, y en el caso de que sean estatal, son patrimonios separados o de afectación, conformados totalmente por bienes del Estado, que son creados por el Estado o alguno de sus organismos y tienen interés público. Estos fideicomisos pueden ser de producción o de consumo según la finalidad para la cual fueron creados. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De la primera, de estos haciendas descentralizadas, estas de consumo, y de las haciendas descentralizadas, estas de producción. La verdad que me olvidé de ponerles de las fiduciarias, pero ya en el resumen se las pongo, o si no en la clase de repaso las vemos. También tengo ejemplo de las fiduciarias, no sé por qué me olvidé de ponerles estos ejemplos. Entonces veamos la hacienda descentralizada de consumo, ¿qué ejemplos serían de esta? Bueno, la AFIP, cualquier ente regulador de servicios públicos, en caso de Salta, en la ENRESP, que regula el tema de energía eléctrica y agua, ENREJA, que regula el tema de juegos de azar, la MT, que regula el tema del transporte metropolitano, el transporte público metropolitano, la UNSA, es un descentralizado de consumo, la Dirección de Vialidad de la provincia, el IPB, el Instituto Provincial de Salud de Salta, el Ente General de Parques y Áreas Industriales, la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad. Tienen todos ejemplos de la provincia y de la nación de lo que son haciendas descentralizadas de consumo, de prestación de servicios meramente administrativos. ¿Y qué tenemos acá? Ejemplos de hacienda descentralizada, pero ya de producción. ¿Y cuáles son esas? ¿No? Son las empresas públicas. Bueno, entonces tienen el Centro de Tomografía Computada, Sociedad del Estado, tienen el Teleférico de Salta, que es Sociedad del Estado, tienen el Centro de Convenciones de Salta, Sociedad del Estado. Estas son las que decíamos que prestan servicios divisibles. Y ustedes me preguntan, y bueno, ¿cómo sería el caso? Suponte vos, aplicado acá al Centro de Convenciones, eso de los servicios divisibles de lo cual usted está hablando. Bueno, si ustedes quieren, van y alquilan, por ejemplo, el Centro de Convenciones porque tienen un congreso médico, y bueno, al que alquila le van a hacer una factura por el alquiler y va a alquilar las instalaciones del Centro de Convenciones, a eso se refiere. Otro que es descentralizado de producción es el tren a las nubes, ustedes se compran un ticket y se suben. Educar Sociedad del Estado, que este es nacional, la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT, la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, Tandanor, que es el que arreglaba los submarinos y otras naves. Hay muchas chilenas que van acá a Tandanor a que se hagan arreglar, y otras nacionales, y se les cobra por arreglar las naves. TELAM, Sociedad del Estado. Acá tienen entonces provinciales, tienen hasta acá, ¿no? Esta es nacional, este es nacional, este es nacional, este es nacional, y esta que está acá, PAN Solidario, Sociedad del Estado, que es una forma de constituir una empresa pública. Esta es uno de los pocos ejemplos de empresas públicas de nivel municipal. Esta es de la municipalidad de la ciudad de Salta. Bueno, entonces habíamos dicho hasta aquí, ¿no es cierto?, que el Estado se podía prestar sus servicios. Sí, termino y después me preguntan. Podía tener una organización que era estatal y una paraestatal. Hasta aquí vimos la estatal, que podía ser descentralizada y centralizada. Y ahora vamos a ver la paraestatal, y que esta era una forma indirecta de organizarse y prestar sus servicios. Esta partecita ya la habíamos visto también en la clase pasada, y estas de paraestatales siempre se va a tratar de organizaciones privadas. ¿Y qué es lo que hacen estas? O sea, que el Estado presta sus servicios, sus funciones a través de organizaciones privadas.
Las actividades que prestan estas organizaciones privadas siguen siendo de interés público, es decir, que actúan junto al Estado sin pertenecer a él y cumpliendo funciones que muchas veces les son propias al Estado. Y acá tenemos la clasificación de este tipo de hacienda. A todas en general le vamos a llamar entes paraestatal, pero ya vamos a ver que hay alguna pequeña diferencia entre unas y otras. Uno de los tipos que hay de estas paraestatales se llama hacienda conexa o paraestatal. ¿Y estas cuáles son o qué características tienen? Bueno, estas son entes de derecho privado, porque ya le dije que todas son organizaciones privadas, sean entes o sean haciendas, pero sus funciones no son privadas, sino que revisten carácter de públicas, que es lo mismo que dice acá arriba. ¿Qué dice Achabayán sobre este tema? Dice que son aquellas con patrimonio propio y distinto de lo del Estado, cuya actividad económica el Estado debe fiscalizar, es decir, controla. ¿Y por qué se interesa el Estado? ¿Por qué las controla? ¿Por qué? Porque el Estado tiene responsabilidad en su dirección o administración. Ya vamos a ver cuáles son los casos. El Estado está interesado en controlarla también porque se asoció a alguna de estas organizaciones privadas, garantizando materialmente su solvencia o utilidad. O también tiene interés porque el Estado le acordó una concesión de un servicio público, por ejemplo, o de una obra pública, porque el Estado le acordó un privilegio, porque el Estado le da subsidios para su instalación o funcionamiento. Esta partecita que está acá es de la ex ley de contabilidad de la Nación, que ya no está más vigente, porque ustedes saben que está vigente la ley de administración financiera. Esto es lo que decía el artículo 138, pero en punto a la definición de haciendas conexas podemos tomar esta parte, o esta parte de la definición sigue siendo válida. Estamos viendo los tipos que hay. Ese es un tipo, lo que es hacienda conexa o paraestatal, siempre hacienda. Después tenemos una que la contadora Trejo llama hacienda privada con funciones conexas al Estado, que son los entes paraestatales propiamente dichos, o sea, no hacienda, sino ente paraestatal. ¿Y estos cuáles son? Son organizaciones privadas, porque ya le dije al principio en la primera filmina, si ven, todas son privadas, que prestan actividades de interés público, que también lo vimos en la primera filmina, y son válidos para los dos tipos, haciendas y entes. Pero ¿qué pasa con estos? Acá no hay responsabilidad en la dirección por parte del Estado, no hay asociación, no hay concesión, no hay privilegio, no hay subsidio, etc. ¿Y estas cuáles son? Son unas que el Estado ha delegado el cumplimiento de ciertas funciones que le son propias al Estado, pero el Estado dice no, esta función se va a ocupar usted y no yo. Y la última clasificación o tipo que hay son las fiduciarias, en este caso paraestatales. Las que vimos al principio eran estatales, estas son paraestatales porque ya estamos en la parte de haciendas privadas paraestatales. ¿Y estos qué son? Son fideicomisos mixtos, es decir, con hacienda privada y hacienda estatal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar esta clase y la próxima clase vamos a seguir con ejemplos de estas haciendas conexas o paraestatales, de las haciendas privadas con funciones conexas al Estado y el resto del práctico. Ahora sí, si tienen dudas que no me hayan escrito al chat, ya saben que en la semana solo me escribió una chica, me pueden escribir aquí para consultas y yo después junto todas las consultas del chat que he estado grabando, más las que me hayan llegado al correo. En esta semana solo llegó una sola consulta y sobre el final de la semana, y yo reúno todo, las contesto y se las mando a todos. Bueno, ahora sí, veamos qué escribieron o qué me quieren decir. Bueno, dice, profe, ¿cuándo es el primer parcial? No me acuerdo, la verdad no tengo el cronograma a mano, pero es después de ese receso de mayo, como de 2 semanas que hay, ¿sí? Ya para la próxima clase yo me voy a acordar que está esta pregunta acá y
cuando haga el compendio de dudas y consultas y se los mande por mail, acá también les contesto cuándo es el primer parcial. ¿Cuál sería el privilegio que puede acordar un Estado? Bueno, un privilegio es prestar un servicio público, por ejemplo. Las concesiones, por ejemplo, ahora se vence una concesión de todo lo que es la parte vial de lo que es el Paraná, y es un negocio enorme, ¿sí? Entonces, es un privilegio tener, aparte de participar en una licitación, tener esa concesión. Después, ¿qué dice? ¿Cuál sería un ejemplo de fideicomiso de consumo? Bueno, los ejemplos de fideicomiso me olvidé de ponérselos, después se los voy a poner, pero un fideicomiso de obra en general es el que se usa para la parte pública, y por ejemplo la circunvalación este y oeste se hicieron todas con fideicomisos públicos en Salta. Después dice el Instituto Provincial de Salud, ¿dónde encuadra? Bueno, el IPS ya dijimos que es descentralizada de consumo. ¿Dónde clasifica la agencia de recaudación de la Municipalidad de Salta? Es descentralizada. Bueno, ejemplo de un SAF de una entidad, eso lo vamos a ver acá en el anexo del trabajo práctico número 2. Miren, todo lo que son organismos descentralizados tienen un SAF, ¿sí? Y a entidad se le llama un organismo descentralizado, y a jurisdicción se le llama a una unidad organizativa que esté dentro de una hacienda central, como por ejemplo un ministerio. De todas maneras, tranquilos y bien, con el anexo en la mano y yo en la pantalla, vamos a ver bien a qué nos referimos con eso, así que no se preocupen. Bueno, hacienda mixta también, les voy a dar algún tipo de ejemplo, pero por ejemplo las sociedades de economía mixta son las sociedades de las empresas de economía mixta, son haciendas mixtas porque tienen capital estatal y capital privado. Hay una en La Rioja, minera, que ya les voy a buscar cómo se llama y vamos a ver, por lo menos les cito la normativa de algo real y actual, desde el 2020. Y bueno, no veo más consultas. ¿Sí? Yo tenía una consulta, profe. Sí. AMT El, es I- descentralizada, es ente regulador. Bueno, el después, IPS, usted dijo, sí. profe, que era un organismo descentralizado. Quiere decir ¿El que qué? tiene No te patria. escuché, no te escuché. El IPS, el Instituto Provincial de Salud, Sí, es un organismo descentralizado, ¿no es cierto? sí. Puede pasar que lo administre el gobierno en vez de que se administre solo como la teoría dice. Sí, porque yo te dije que los organismos descentralizados, si bien son autárquicos, no quita que tengan Ujú. el control de la administración central. Y vos recordás, por ejemplo, que los parques industriales de Salta han sido intervenidos mucho tiempo. Ahí te da la pauta que puedo nombrar un interventor, e incluso el IPS ha estado intervenido muchos años, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, creo haber leído todas sus consultas. De todas maneras, a veces cuando uno las responde verbal no les queda tan claro, o uno les gusta verlo por escrito, volverlo a leer. Les voy a hacer el mismo resumen que les hice para la 1 y el mismo compendio de dudas con sus respuestas para mandárselos por mail. Ya saben que me pueden escribir durante la semana al correo. Bueno, si no tienen alguna cosa más para preguntarme, nos despedimos y el viernes continuamos con el trabajo práctico número 2. Bueno, buenas tardes, chicos. Que tengan un buen resto del día. Nos vemos el viernes. Que estén bien.